y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hemos conocido muchas cosas de México. Tradiciones, gastronomía, costumbres, pero también queremos conocer esas cosas misteriosas. Ya hemos visto anteriormente un video acerca del Museo de la Medicina, ya había unas cosas así y según paranormales. Aquí tenemos otro video de los 7 lugares más misteriosos de México. Wow, vamos a ver cuáles son esos lugares y por qué tienen ese calificativo de ser los lugares más misteriosos de México. ¿Qué habrá allí? Vamos a enterarnos en este video. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. País diverso y con una serie de tradiciones ancestrales, México es un lugar rico en historias, leyendas y tradiciones. Muchas ciudades guardan en sus muros una tradición de siglos de historias aterradoras, aunque también hay lugares no tan viejos, pero llenos de historias dignas de ser contadas. Hoy, en Enigmas, te traemos 7 lugares misteriosos de México. ¡Comenzamos! Número 1. Callejón del Aguacate, Coyoacán, Ciudad de México. Coyoacán es uno de los lugares más emblemáticos de la capital del país. Sus calles están llenas de una amplia tradición de leyendas y sucesos. Aquí te contamos una historia que sucedió en el lugar conocido como Callejón del Aguacate. Se dice que ahí tenía su casa un militar viejo y amargado. Desafortunadamente, en aquella misma calle vivía un niño curioso y travieso. A este niño, algo debió de llamar la atención de aquel viejo soldado. Tal vez fuera su arma de cargo o su vistoso uniforme. El caso es que, cada tarde, el pequeño molestaba al hombre pidiéndole que jugara con él. Al principio, el hombre simplemente se negaba con fastidio. Quizá pensó que si se portaba grosero con el pequeño, este por sí mismo se convenciera de dejarlo en paz de una vez. No obstante, los días pasaron y el pequeño no dejaba de molestarlo con sus peticiones. Una tarde, el militar se cansó de soportar al chiquillo. En un ataque de enojo, le dio un golpe brutal en la cabeza. No conforme con ello, tomó el cuerpecito y lo colgó del árbol. Al amanecer, los primeros vecinos que pasaban por el callejón descubrieron horrorizados el pequeño cadáver que colgaba hinchado, amoratado por la asfixia. Los dedos crispados, los globos oculares a punto de salirse de las cuencas. Esta negra historia aún recorre los rincones del Callejón del Aguacate. Número 2. Callejón de la Cabecita, Guanajuato. Prácticamente todas las calles de la antigua ciudad de Guanajuato cuentan sus propias leyendas y sucesos. Relatos que nos llegan hasta el día de hoy y, de acuerdo a varios de sus habitantes, siguen produciendo miedo y admiración entre habitantes y turistas. Si bien la leyenda más representativa de la ciudad es la del Callejón del Beso, hoy queremos contarte, mejor, la leyenda del Callejón de la Cabecita. De acuerdo a la leyenda, en este lugar vivió un funcionario de la corona española, quien se había casado con una hermosa mujer. El hombre era conocido por su actitud celosa. Desafortunadamente, no era solo la imaginación o las inseguridades del marido. La joven era, en efecto, infiel. No pasó mucho tiempo para que el funcionario, enloquecido de celos, encontrase a la pareja en pleno acto de infidelidad. Sin pensarlo, sacó su espada y atacó a los amantes. El hombre murió de inmediato, pero a ella le esperaba un destino peor. El hombre llevó a la mujer a la plaza principal de la ciudad y, sin ningún tipo de remordimiento, decapitó a la infiel en medio de la calle. El celoso hombre tomó la cabeza de quien había sido su mujer, ató sus cabellos a una cuerda y colgó el despojo en una luminaria al fondo del callejón. Por miedo a sufrir la furia del poderoso funcionario, nadie se atrevió a descolgar los despojos de la muchacha. Con el paso del tiempo, la gente de los alrededores notó que la cabeza se había momificado de forma espontánea. Se hizo voz popular que a aquella cabeza le crecía el pelo, a pesar de llevar años ahí colgando.
La gente le atribuyó propiedades milagrosas, le empezaron a dejar veladoras con la esperanza de recibir favores del más allá. Número 3. El Panteón General, Oaxaca. En el centro de la ciudad se aglomeran varios edificios de gran importancia. Pero, si bien este lugar es rico en historia y sucesos, es el Panteón General, ubicado a solo unos cuantos minutos de la plaza, el lugar donde se desarrolla una interesante y extraña actividad paranormal. Una leyenda recurrente entre los taxistas del lugar es la de una hermosa joven que, a altas horas de la madrugada, hace la parada a los choferes de la zona. Estos, cautivados ante la belleza y aparente vulnerabilidad de la joven, no lo piensan dos veces y la hacen entrar. De acuerdo a lo relatado por un taxista, la joven hizo el recorrido en completo silencio y pidió ser llevada a las inmediaciones de la Plaza de la Danza, cerca del Templo de la Soledad. Una vez llegando a su destino, la joven se bajó de la unidad, dejó una joya en prenda y pidió al transportista que fuera a cobrar al día siguiente en esa misma dirección. Cuando el chofer llegó al domicilio a la mañana siguiente, un hombre entrado en años lo recibió, miró la joya dejada por la joven y exclamó asombrado: «Este anillo perteneció a mi hija, quien era enfermera, pero falleció hace 10 años». En la actualidad, más de un chofer ha confesado tener una experiencia similar. Sin embargo, en lugar de dejar una joya en prenda, la joven ejerce una especie de trance sobre los taxistas, pues en más de una ocasión, los mismos colegas de los desafortunados choferes que han llevado a la enfermera del panteón han confesado haber encontrado a sus compañeros como idos, somnolientos y con la mirada perdida, después de haber dejado a la bella joven, quien los deja esperando junto a las escaleras de la Plaza de la Danza, mientras ella va a pedir dinero para pagar su viaje. ¿Qué te ha parecido hasta ahora este recorrido por México y sus leyendas? Quédate hasta el final del video y recuerda que si quieres conocer más historias, lugares y hechos perturbadores, puedes suscribirte al canal. Tenemos contenido muy interesante para ti. Número 4. Hospicio Cabañas, Guadalajara, Jalisco. El hoy conocido como Instituto Cultural Cabañas existe desde 1796 y es uno de los edificios más bellos y representativos de la famosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Además de albergar obras de artistas como José Clemente Orozco, el hospicio también es hogar de leyendas como la del reloj de la muerte. Se cuenta que, como una iniciativa para dar aún más realce al edificio, se hizo traer de Europa un reloj con el fin de adornar la fachada del edificio. Todos los involucrados y la ciudad misma celebraron semejante iniciativa. Al ser instalado, el artefacto trajo una gran alegría y orgullo no solo a los habitantes y personal del hospicio, sino a la ciudad misma. No obstante, pasó muy poco tiempo para que las cosas cambiaran radicalmente. Lo que parecía ser una reparación de rutina, pronto se revelaría como una siniestra coincidencia. Las fallas del reloj se daban de forma constante, lo cual habría sido por sí mismo un inconveniente menor. Por desgracia, cada vez que el reloj se detenía, el corazón de alguno de los pequeños huérfanos lo hacía también. Autoridades, empleados y habitantes del hospicio no quisieron saber más. Se decidió por consenso retirar el reloj, y cuando éste se alejó de la institución, los fallecimientos junto con aquellos siniestros augurios cesaron repentinamente. Número 5. La zona del silencio, Durango. Justo donde se juntan los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, un cuadrante de terreno desértico ha llamado la atención de propios y extraños desde hace décadas, la llamada Zona del Silencio. Este lugar se caracteriza por su entorno desértico, pero es mucho más extraño que uno común y corriente. En cuanto los visitantes entran a sus inmediaciones, las brújulas dejan de funcionar y las ondas de radio se comportan de una forma extraña. Estos fenómenos se atribuyen a una especie de campo magnético de origen desconocido, el cual envuelve la zona entera y los produce. La fuerza de este extraño magnetismo es tal
que incluso se cuenta que llegó a causar el desplome de un misil estadounidense lanzado en la región. De acuerdo a relatos sin confirmar, el artefacto llevaba dentro recipientes con sustancias altamente radiactivas, las cuales causaron una serie de mutaciones en la fauna y flora del lugar. Un ejemplo claro de ello son los extraños nopales de color púrpura, endémicos de la zona, que dan a la misma la extraña apariencia de un planeta extraño. Asimismo, algunas personas afirman que la gran cantidad de restos de aerolitos en la zona son prueba de una serie de actividades extraterrestres recurrentes en los alrededores. Independientemente de las leyendas y sospechas que pesan sobre esta enigmática región, se trata de un lugar cuya sola hermosura puede, por derecho propio, fascinar a los visitantes sin necesidad de las oscuras historias que la rodean. Número 6. La Casa de los Tubos, Monterrey, Nuevo León. Ubicada en la colonia Country, el predio fue sede de una curiosa construcción, donde las formas tubulares y cilíndricas la distinguieron de cualquier casa de la zona. La razón de esta arquitectura obedecía, según la leyenda, al deseo del dueño original de dar a su pequeña hija, confinada a una silla de ruedas, un hogar en el cual pudiera desplazarse de forma cómoda. Ya durante la construcción ocurrieron varios accidentes, pero hubo uno tan violento que provocó que se abandonara la construcción. Se cuenta que un día, el padre llevó a su hija a mostrarle lo que se supone debería ser su hogar ideal. No obstante, durante el recorrido de una de las habitaciones más altas, un descuido ocasionó que la joven cayera por una peligrosa rampa. El hombre solo pudo ver cómo su hija cayó hacia el vacío, para morir entre escombros y varillas. El padre cayó en una profunda depresión. Se volvió alcohólico, lleno de desesperación y tristeza. Un día no pudo más y se suicidó arrojándose también por una ventana de la Casa de los Tubos. El edificio quedó abandonado. Se convirtió en un sitio ideal para suicidas, criminales y seres de ultratumba. Por las noches se escuchan los gritos de una niña. Recientemente, un despacho de arquitectos compró el terreno y decidió terminar la construcción. Será interesante preguntarle a los nuevos inquilinos si pueden dormir por las noches, si aquella pequeña por fin encontró la paz. Número 7. Plaza Basurto, Acapulco, Guerrero. Nadie sabe por qué fue construida la llamada Plaza Basurto o Condominio Delfín. Algunos dicen que iba a ser un hospital, un fraccionamiento o también el hotel más lujoso del puerto. En cualquier caso, una serie de eventos desafortunados provocó el abandono de la obra antes de ser terminada. Se cuenta que la primera víctima fue un albañil, quien un día desapareció de forma poco clara, sin terminar su jornada de trabajo. Solo se encontró su sombrero flotando en medio del mar. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero no fue el único. Los accidentes empezaron a acumularse, uno tras otro, y los inversionistas empezaron a perder dinero por los constantes incidentes. El proyecto fue abandonado finalmente, y la Plaza Basurto se convirtió en un esqueleto amenazante, vigilando la bahía de Acapulco. Al día de hoy, hay quienes dicen que por las noches es posible ver siluetas y luces en algunas de las habitaciones del lugar. Se decía que aquellos que han intentado explorarlo han desaparecido y los pocos que han regresado se han vuelto locos. No obstante, existen testimonios recientes de personas que han conseguido entrar al hotel, encontrándose con la presencia de cultos y rituales oscuros, así como evidencia de actividades criminales. Se ha documentado el hallazgo del cuerpo de un joven secuestrado, cuya familia fue incapaz de pagar el rescate. Exista o no actividad paranormal en el lugar, explorarlo suena como una idea poco recomendable. ¿Conocías las historias de estos lugares? Solo la de la zona del silencio. Uy, a ver, un amigo, ¿cuál le pareció a ustedes más extraña, tenebrosa, terrorífica? A mí en lo personal me llamó mucho la atención
lo diferente de las del reloj, ¿no? Que cada vez que Sí. se paraba el reloj, un corazón dejaba de latir de esos pequeños. Sí. Suena muy intrigante. Wow. ¿Y a ti cuál te pareció más? La última. Esta última, ¿verdad? También Sí. está. Pero la de las formas tubulares también Sí. me pareció muy llamativa, ¿no? Wow. En cuanto a la de la mujer, esa se escucha mucho también allá En en Venezuela Venezuela. la hemos escuchado, es Sí. muy parecida, casi Muy es la parecida. misma. De hecho, a un cuñado mío le sucedió algo similar, así un esposo de una hermana de mis hermanas. Le ocurrió algo similar así. Una chica en la carretera, allá decimos pedir la cola, cuando Pedir un el aventón. aventón, ajá, pedir la cola cuando alguien le dice, llévame a tal parte en tu carro, Dame la cola. dame la cola. Sabemos que en México no significa otra cosa, creo. Pero ajá, él accedió a llevar a la chica, la dejó en su casa y ocurrió algo similar cuando mi cuñado fue al día siguiente. El papá, la mamá de la chica le dijo que ya su hija había muerto hace mucho tiempo, que había sido atropellada justamente en la carretera en el lugar donde él la recogió la noche anterior. Cosas extrañas. A mí también me han pasado cosas extrañas. De pronto en algún video, en un en vivo tenebroso ahí contamos las historias paranormales. Claro, y lo creo porque es mi cuñado, pues una persona allegada a mí, cercana, y sé que él no es mentiroso, pues, y él lo contó así tal cual. ¿Y a ustedes les ha pasado algo similar, de amigos? Dejen en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo parecido o han visitado algunos de estos lugares. Por lo menos el Callejón del Beso tendrán que haberlo visitado y probablemente el de la cabecita. Uy, uy, no, horrible. Bueno, de amigos, muy agradecidos de estas sugerencias que nos dejan. Esto forma parte también de leyendas, el charro negro, la otra cantidad de leyendas sí que las hemos escuchado. Ya esas hemos hecho reacción en el canal anterior, las tenemos por allí respaldadas, probablemente con esta publiquemos alguna de ellas. Tenemos Es posible. la zona del silencio, la del charro negro, otras también que son leyendas, otras creo que son 3, 5 leyendas, Sí, algo sí. así. Las tenemos por allí guardadas, respaldadas, probablemente con esta publiquemos alguna de ellas. Así es. También para quienes son nuevos suscriptores y no las han visto, sepan que ya las conocemos. Así es. Cuídense mucho, de amigos. Un abrazo fuerte. Bye. Se les quiere.